En los últimos tiempos, es cada vez más habitual encontrar piezas textiles en galerías, ferias de arte y museos. El arte textil, antes considerado un arte menor, quizás por su asociación histórica al ámbito femenino, doméstico y artesanal, goza en la actualidad de un mayor reconocimiento como forma de expresión, técnica y objeto de estudio de primer nivel. Pioneras como Annie Albers o Sheila Hicks, junto a artistas más contemporáneos como Ernesto Neto, Aurelia Muñoz, Joana Vasconcelos o Teresa Lanceta, son algunos de los creadores más destacados. Esta semana en Metrópolis nos acercamos al arte textil contemporáneo a partir de 2 proyectos expositivos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos meses. Peninsulares en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y Textiles Instalativos del Medio al Lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. El arte textil como movimiento independiente, reivindicando la potencialidad artística de los elementos textiles, surge con mucha fuerza en los años 60 y 70. En realidad surgió como movimiento para revalorizar la tapicería, el arte del tapiz, y de hecho al principio se llamaba la Nouvelle Tapisserie. Pero luego el arte textil de aquella época salió del muro, empezó a haber volumen, empezó a haber esculturas, instalaciones. Y luego eso, todo ese movimiento de las Bienales de Lausanne se paró en el 95, creo que fue. Hay un crítico, Glenn Adamson, un crítico americano, que lo califica como un acto fallido. Es decir, había obras de gran calidad, se seguían las tendencias del arte contemporáneo, que no era textil, pero sin embargo no consiguió hacerse un hueco el textil en el mundo del arte, ¿no? Y a partir de 2012-2013 empieza una serie de exposiciones que repescan a todas esas grandes figuras, como pueden ser, por supuesto, Annie Albers, Sheila Hicks, Madalena Bakanovich, Leonora Toine, bueno, muchísimas artistas de esa época en Japón, Estados Unidos y Europa. El proyecto Peninsulares surge en 2013 en Guimarães, Portugal, y fue un proyecto organizado y concebido por 2 entidades, una portuguesa, que es Ideas Emergentes, que organiza también con Textiles, que es una bienal de arte textil contemporáneo que tiene lugar en Guimarães también, y otra entidad, Índigo Proyectos, que está situada en Madrid. Y este Peninsulares tiene por objetivo promover el arte textil contemporáneo portugués y español. Un objetivo directo y simple a través de la conexión entre territorios vecinos que sean espacios de cultura textil. Queríamos mostrar arte textil contemporáneo que se estaba haciendo en los 2 países. Hicimos una selección de 10 artistas, 5 de cada país, que debo decir que es una de las muchísimas selecciones posibles. Hubiéramos podido montar 3 o 4 peninsulares, pero nos parece aún así una selección representativa. Es muy transversal porque hay hombres, hay mujeres, hay muy diversas edades, porque hay artistas que están cerca de los 80, algunos, y hay gente de 30 y pocos. Y entonces representa, yo creo que bastante bien, pues un poco un abanico de opciones, ¿no? Y de trabajos que se están haciendo.
muchas de las decisiones, entre comillas, que tomamos no son conscientes, son como muy intuitivas y al cabo de los años vas encontrando sentido en lo que has hecho de una manera impulsiva. Y he llegado a la conclusión de que de una manera muy oscura, inconsciente, a mí el coser me une a las mujeres que me han precedido. Cuando murió mi madre, yo me acordé que antiguamente, no hace tanto, se guardaba el luto, ¿no? El luto es el vestirse de negro. Como no había tantas tiendas ni había tanto dinero, lo que se hacía era meter en un caldero toda la ropa y se teñía de negro hasta la ropa interior. Entonces dije, yo ya no pinto, pero mi pintura es el hilo. Entonces cogí una sábana de mi madre y la pinté, entre comillas, con hilo negro. Ella murió con 93 años y hice 93 folios DIN A4 de tela, de sábana usada, me los fabriqué y los escribí, entre comillas, que yo llamo escritura a simplemente pasadas de hilo. O sea, me los escribí página por página con márgenes incluidos, una página por año. Cuando acabé, con un rodillo y pintura negra, cubrí las páginas y luego cuando estaban secas arranqué el hilo. Entonces lo que queda en la página es la huella del hilo, es decir, la huella de la escritura. Mi madre ha muerto, ya no queda su escritura, queda la huella de la escritura. En el arte textil es muy fácil fijarse en la destreza, en cómo está ejecutada la obra. Y yo, por ejemplo, reivindico la torpeza. Es decir, es que la sabiduría está en otro sitio, está en el concepto, no está en la realización. Lo que me interesa son los procesos. Bueno, no tanto los textiles, pero el proceso que hace materializar o dar material al tejido. Es decir, a mí me interesa la construcción del tejido, no tanto trabajar con el tejido mismo. Lo que me interesa entonces es los movimientos que permiten hacer el tejido, que sean movimientos simples y definitivamente repetitivos. Y esos movimientos lo que hacen es juntar, conectar y entrelazar los hilos. Entonces, yo los equivalo esos movimientos repetitivos a gestos de nuestra vida a diario, como sea andar o caminar. Es un espacio donde todo se cruza y se hace como un tejido también. Alguno material y otro más virtual, digamos, de pensamiento. El arte textil contemporáneo tiene una especificidad propia ligada a la capacidad técnica, su técnica intrínseca, pero también la capacidad de producir conocimiento y de pensar o de repensar las nuevas formas en la práctica artística en relación con los grandes temas de actualidad como el capitalismo o la globalización. Y por otro lado, los artistas están siempre en una búsqueda constante de nuevos materiales y nuevas técnicas. Los textiles, en este sentido, dan respuesta a esta búsqueda, estableciéndose una contribución muy rica de cultura, conocimiento, historia, patrimonio, técnica. Estudié pintura en la Escuela Massana de Barcelona, donde también enseñaban los oficios, y al pasar por las clases de tapiz me interesaron las maneras que mezclaban los materiales, la textura, la manipulación de aquel material, ¿no? Entonces lo que he intentado hacer durante toda mi obra es entablar un diálogo entre lo que sería la pintura y lo que sería, lo que sería el artista y el oficio de la técnica del artesano, ¿no? Mezclar, o sea, no me he contentado con una sola técnica, sino experimentar con muchas técnicas.
i aquestes tècniques dialoguen entre elles. El origen de los tres personajes vienen de que empecé al principio de hacer unas formas inorgánicas, un solo color, texturizadas, unos materiales muy ásperos, la pita, la yute, el cáñamo, que poco a poco fueron evolucionando a unas formas humanas que lo que pretendía es eliminar el personaje interior y dejar solamente su parte textil y contextuar este personaje solo y en multitudes. El textil es un material muy cercano desde el cual puedo hablar de identidad, de familia, del hogar, de sostenibilidad, a través del pasado para construir un nuevo presente. En Imation, estudiando la historia del traje, descubro que a través de milenios de la utilización de la prenda de vestir se puede resumir en 5 arquetipos la manera de vestir el ser humano. Entonces lo que hice fue buscar el arquetipo más simple, que es el traje flotante, que era el Imation, que es ese traje que llevaban los griegos, que es una tela simplemente con una caída. En el segundo proyecto, en Custodias, estoy apropiándome de lo que es el objeto de custodias de la religión católica. Desarrollo lo que es el objeto, reescribiendo sus formas. El textil y el diseño constituyen mi principal área de intervención. Yo desarrollo todo mi trabajo transformando el hilo en diferentes narrativas. Las piezas presentadas en la exposición Peninsulares son el resultado de un trabajo de investigación. Primero hice una investigación amplia sobre el papel de fibra vegetal y luego realicé un trabajo de experimentación en el laboratorio para conseguir el lenguaje que yo buscaba y conseguir, a través de la manipulación de ese material, diferentes grados de opacidad. También introdujimos, dentro del programa hay 2 residencias. Se invitó a una artista española y otra portuguesa a trabajar un poco en relación con el museo. El tema que tenían era el museo, sus obras debían estar en diálogo con el museo, por eso no están integradas en la exposición, en la sala de exposición, sino que están luego expuestas dentro de del propio museo. Teníamos que hacer una pieza en relación con el Museo de Artes Decorativas. Fuimos a hacer varias visitas allí. Lo que más me impactó es ver vitrinas, todo como súper cerrado, no hay un lugar cómodo en el que estar, en el que contemplar, no hay posibilidad de tocar, de las texturas. Y entonces mi propuesta era como hacer esta pieza, que son como 3 espacios, en transición desde el lugar más íntimo, más con lanas, está tejido con lanas, que sería el más blando, a otros que son más el segundo espacio, que está tejido con rafia, sería el de compartir, el de estar, el de bailar, saltar, que también los lugares tampoco están muy acondicionados para el disfrute
de la expresión corporal, y el tercer espacio es el tejido en papel, que es como está más vacío y es como esta situación del momento en blanco de dejarte, de estar abierta a lo que venga, ¿no? La idea es esa, que los mundos blandos y los mundos amables con los cuerpos puedan formar más parte de nuestra vida. Y a mí me llamó la atención una técnica que es el tejido en doble tela. Entonces es increíble porque tú estás tejiendo en un telar, pero puedes tejer a la vez otra tela por debajo. Bueno, se pueden tejer al parecer hasta 4 telas. Entonces al tejer 2 telas puedes cerrar, 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 abrir. Entonces vas creando como bolsillos internos o aperturas. Entonces me interesó mucho eso porque yo podría luego generar también espacios, abriendo, cerrando eso. El otro proyecto, que es un proyecto participativo, pues en los almacenes del museo hay muchos objetos que están cubiertos con una tela blanca y tienen una foto pequeñita del objeto que es, para que el personal lo pueda localizar rápidamente. Lo que se puede ver en la exposición es un trampantojo, porque no hay nada, quiero decir, son cosas que están cubiertas con tela y está la foto, pero el objeto no está allí realmente, ¿no? Entonces es este juego también que hay en el arte contemporáneo de provocar al espectador, y este juego entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre un poco, ¿no?, la ficción. Y el textil, que tradicionalmente el arte textil había sido perjudicado por esta asociación tan cercana con la mujer, ¿no?, con las mujeres, o sea, un elemento propio del hogar, una cosa doméstica, una artesanía, cuando no una manualidad, una cosa así. De repente, ahora que se está empoderando tanto a las mujeres y todos los museos también repescan, ¿no?, en sus colecciones las artistas que no habían expuesto nunca, empezando por el Museo del Prado, por ejemplo, pues entonces esto favorece al textil. O sea, que ahora mismo es como la tormenta perfecta, pero en el buen sentido, ¿no? A mí me parece que es un momento muy dulce, muy interesante, y como las tendencias son tendencias y aparecen, pues yo tengo mucha curiosidad por ver qué queda después.